este título. Todas las religiones del pasado, las actuales y futuras, serán el trabajo del mecanismo. El cristianismo es un subproducto del mecanismo. El budismo es un subproducto del mecanismo. El mormonismo es un subproducto del mecanismo. Yo podría seguir y seguir. Por esta razón, los grandes sufís o personas iluminadas están siempre en oposición con las marionetas, los títeres, los animales humanos, las bestias y demonios que son controlados por el mecanismo. Estos redentores no viven destruyendo las víctimas, sino iluminando las partes más oscuras de este y otros mundos. Mientras todas las otras personas, los dementes, están a cargo de continuar la miseria, manteniéndote entretenido con los síntomas de la enfermedad inculcada por sus religiones. El mecanismo debe proteger su dominio contra todo el conocimiento librante de sus esclavos. En otras palabras, si los esclavos se dieran cuenta o pudieran encontrar el conocimiento librante que ofrecen los redentores, entonces el mecanismo perdería todos sus esclavos. La religión del mecanismo, con todas sus dominaciones, está aquí para dominar todas sus bestias y sus hijos. La religión del mecanismo nos da solo el suficiente sustento para mantenernos confundidos y ofreciendo la suficiente fe para mantenernos interesados. El mecanismo también es responsable de manipular la raza humana a dividirse contra sí misma, dañarse a sí misma y destruirse a sí misma. Esto es la colisión de los extremos, el externo y el interno, los extremadamente ricos y los extremadamente pobres. La religión del mecanismo esconderá a sus esclavos que existe una cosa como una religión que domina o diseña todas las demás. En otras palabras, el mecanismo se esconde para que no puedas ver cómo el mecanismo ha venido diseñando, apoyando el desorden en todas las religiones, aunque las religiones no se fundaron como así. El mecanismo se sienta en la parte superior de todas las religiones y controla todos los niveles más bajos. La gente en el fondo nunca verá lo que está sucediendo en la parte superior. La gente en la perdición causada por el mecanismo está demasiado ocupada luchando entre sí para saber mejor. La gente en la parte más honda están muy ocupados proporcionando para su supervivencia. La gente en la parte más honda está demasiado ocupada moviendo los bloques que alimentan el poder de la pirámide. La gente, al escalar por la escalera de la pirámide de la religión, se convertirá en mayores marionetas, títeres, animales, bestias y demonios. Aunque esto no es tan usual ahora, porque las religiones ya no tienen el mismo poder que tenían antes. Ahora las corporaciones y los gobiernos apoyados por el mecanismo lo tienen. Ahora esto no es tan usual como en tiempos pasados, cuando las religiones eran ley, rey y Dios. Ahora vivimos en un mundo donde las personas son innatamente más iluminadas.
En otras palabras, los niños y las niñas son naturalmente más, innatamente más iluminadas, y el sistema que los opresa será incompatible a la manera que crecen, porque ellos llegaron en un momento donde existe demasiada iluminación que sobrepasa la ignorancia, aunque no significa que el mundo va a cambiar inmediatamente. Todas las religiones funcionan igual que los carteles y mafias, asegurando el control del producto, su distribución y el control del vendedor y el comprador. En diferencia a lo que los carteles y mafias hacen, el mecanismo no está interesado en productos, sino conocimiento e ignorancia. El conocimiento liberante y la ignorancia esclavizante. Promueve uno y esconde el otro. Voy a repetir ese párrafo. En sí, este último párrafo habla de las cosas similares que existen entre cómo un cartel y una mafia se corre. En sí, los carteles y mafias aseguran el control del producto, su distribución y el control del vendedor y el comprador. En diferencia a los carteles y mafias, el mecanismo o todas las religiones del mecanismo no están interesados en productos, sino conocimiento e ignorancia. El conocimiento liberante y la ignorancia esclavizante. Entonces puede manipular esas dos cosas a cuanto más le convenga. Quiero compartir otro párrafo de mi libro. Diseñando una religión más humana. Nuestro mundo es contraintuitivo. Uno no gana el cielo por no hacer el mal, sino por hacer el bien cuando el mal abunda. Uno no arregla transgresiones anteriores por ser una buena bestia, un buen parásito, sino lo contrario. Uno no arregla karma por vivir cómodamente a espaldas de las víctimas de un mundo injusto. El mundo mantiene sus revoluciones en la miseria porque todos sus esclavos merecen esa realidad. En este libro también tomamos un vistazo a los factores que favorecen el mecanismo, factores que te ayudarán a descifrar si una religión favorece a un opresor. En otras palabras, si tu religión te enseña lo siguiente, esa religión es una enfermedad enmascarada de lo divino, y será necesario alinear en tu entorno, especialmente si estás encadenado a esa religión y sus ideas. Para repetir, si tu religión te enseña lo siguiente: la obediencia, la repetitividad, la ignorancia de sus personajes, la idea de que Dios todo lo perdona, la idea de que Dios todo lo corrige, la enseñanza de que tienes que suplicar por el cambio, mientras la verdadera verdad es que tienes que ser el cambio. Tu religión es enferma si te enseña sus enseñanzas con la indoctrinización. O mejor dicho, un tipo de embestialización para que los humanos sean buenas ovejas a la inacción.
y la animalización de hombres libres para ser servidores a todos los sistemas establecidos. Este problema también existe en el budismo, donde la gente medita tanto que no es capaz de... hay veces, hay tiempo para meditar y hay tiempo para hacer cosas. Entonces, hay religiones que se dedican a inculcar lo que se llama un tipo de parasitividad, en donde tú no necesitas hacer nada, no te enseñan la responsabilidad. Si tu religión no permite o promueve la participación, si tu religión es la única verdad, en otras palabras, es intolerable a otros pensamientos, una persona que no siga tu religión no es necesariamente un enemigo, es solamente otra manera de pensar. Los otros pensamientos no deben ser considerados como peligros. Si abandonas esa religión, Dios te castigará. También enseñan esta idea de que un libro de 2000 años que se escribió para esclavizar a las mujeres, como en otros países, esas ideas ya no son compatibles con nuestra vida actual.